Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video de su espacio Polimatía Ancestral. Muy bien, muy buenos días a todos ustedes. Vamos a comenzar la clase del día de hoy. Es una continuación a lo que vimos el lunes pasado sobre el tema del hecho religioso. Y en esta ocasión vamos a hablar de la actitud religiosa y las expresiones de la experiencia religiosa. Pues vamos a comenzar con esta parte de la actitud religiosa y la experiencia religiosa. Y primeramente estaríamos considerando el tema de la actitud religiosa. Primero, para esto estaríamos hablando de lo que es el hombre ante el misterio. Y habría que decir aquí que para que exista una religión no basta con que el misterio, entre mayúsculas, aparezca en la vida del ser humano, sino que es necesario una respuesta del ser humano que tiene que ser precisa y concreta. En ese sentido, como habíamos hablado, no hay que confundir religión con temor, alguna acción que pueda causar pánico o algo como una huida de la realidad, ya que estas reacciones van a descartarse en el olvido del ser humano, en el desánimo. Entonces, estos son incapaces de llenar el horizonte ilimitado que tiene el ser humano respecto a lo luminoso. Entonces se necesita para acercarse a la experiencia religiosa y al hecho religioso una actitud de autenticidad que esté exenta de cualquier tipo de prejuicio previo. Una actitud negativa o poco clara no va a resultar nunca en lo que sería la experiencia religiosa. Eh, Algunos manifiestan que un acercamiento a una manifestación religiosa pudiera ser a través de una actitud un tanto neutral. Obviamente esto implica buscar seguridades de antemano o rechazándolas sin razones suficientes que sean realmente fundadas. Eh, Hay que tipificar de alguna manera las reacciones que se tienen ante esta respuesta religiosa, y estas actitudes pueden ser de cuatro formas, de acuerdo a lo que veníamos comentando ahorita. Es la actitud de defensa, una actitud negativa, una actitud sincrética, una actitud neutral. Si analizamos el hecho religioso desde el interior del propio sistema religioso en el cual nos encontremos, independientemente de la religión que ésta sea, se tiende inconscientemente a tener una actitud de defensa de la propia religión, y esta actúa como punto religioso que estamos contrastando. Entonces, el católico, el protestante, el evangélico, el testigo de Jehová, etcétera, siempre desde su propio sistema religioso inconscientemente va a tener una actitud de defensa para defender su propia religión, para defender sus dogmas, su doctrina, sus presupuestos, inclusive a sus líderes religiosos. Por ejemplo, en el catolicismo, si alguien se atreve a decir algo negativo a su líder máximo, que es el Papa, pues inmediatamente, sin razón de investigar o reflexionar si lo que le están diciendo es verdad o no,
inmediatamente la actitud es defender al religioso y defender a la propia religión. Esto es parte de la característica normal que tienen todos los integrantes de un grupo religioso, de una religión. Es desde el interior del propio sistema religioso, de manera inconsciente, se adopta una aptitud de defensa de la propia religión. Esta actitud de defensa actúa como un punto de referencia sobre el valor o el no valor del hecho religioso. Bueno, tenemos también lo que es una actitud negativa. La actitud negativa ante el hecho religioso es en tal caso que se considera a la religión como formas de ver, de opinar y de actuar de manera equivocados. Es un juicio que se ha hecho a siglo XIX, conocen como los famosos maestros de la sospecha. Entre ellos, el más famoso es Friedrich Nietzsche, eh, y otros, ¿no? Quienes la religión no es más que una especie de sublimación de los deseos humanos. Mismo filósofo Feuerbach es uno de los filósofos más importantes, pero poco conocidos del siglo XIX. De hecho, Karl Marx retoma elementos de la filosofía de Feuerbach. Freud, el creador del psicoanálisis, toma elementos de la filosofía de Feuerbach para decir que la religión es la causa de que el ser humano viva alienado de la realidad, es decir, como Marx lo dijo, la religión es el opio del pueblo, es decir, como si viviéramos en una situación drogada que nos aparta, nos aliena, es el concepto de la propia realidad. Feuerbach habla y dice que lo va a retomar Freud, diciendo que el ser humano proyecta ante un ser, va a proyectar todas las características y cualidades que tiene el ser humano, pero de manera exponencial, de manera superior, de manera absoluta, de tal suerte que esa realidad divina dentro de una religión viene a ser en esta proyección, viene a ser esa divinidad como a tratar de resolvernos la vida porque nosotros no tenemos la capacidad de hacerlo. Es como si inventáramos otro mundo alterno donde despreciamos el presente, despreciamos lo que nos toca vivir en este momento y hacemos proyecciones como si se tratara de un mundo infantil hacia esta situación de divinidades que son proyecciones meramente de lo que el ser humano es. Entonces, estas actitudes negativas pues son propias de esta postura de filosofía de los maestros de la sospecha. Y pues hoy en día tenemos muchas situaciones semejantes en diferentes momentos y debido a que la propia filosofía de estos pensadores ha sido una filosofía que, aunque ya es antigua y vieja, sigue estando vigente hoy en día, sobre todo en los jóvenes, porque ven en estos filósofos, sobre todo en Nietzsche, alguien que les da respuestas a sus preguntas existenciales de vida. Nietzsche es alguien totalmente postulatorio que a través de lo que podríamos llamar sentencias o postulados, sin que él necesariamente los explique, los razone o los justifique,
simplemente da el postulado y, y son postulados muy persuasivos, muy directos, que realmente pueden eh, persuadirnos a pensar que lo que él está diciendo es correcto. Entonces, esta actitud negativa, por ejemplo, Nietzsche es que proclama que el cristianismo, en caso concreto habla del cristianismo, debe de ser destruido para dejar espacio al ser humano. Según él, la religión lanza al hombre a una situación donde no tiene libertad y donde su vida humana está demeritada. Y para Nietzsche la vida es el valor más alto. La vida es el valor más alto desde el punto de vista tanto biológico natural, al decir que la vida es vida corporal y el espíritu solamente sería una forma de expresión de esa vida. Él proclama lo que debería de ser el superhombre, una afirmación que lo que pretende es reafirmar a llegar mediante una evolución superior a un nuevo ser humano. La evolución superior del ser humano exige la acción de la voluntad de los seres humanos, la afirmación de la vida, lo que él llama la voluntad del poder. El superhombre se convierte en el valor supremo y la meta final de toda aspiración, de todo querer. El superhombre, el superhombre está en este sentido, perdón, aquí le piqué antes. El superhombre está en este sentido como aspiración de todo querer y la meta final. El, Al superhombre debería estar subordinado todo lo demás. Entonces, en ese sentido, la actitud negativa hacia la religión es precisamente porque la religión, porque Dios o la divinidad no permite que el ser humano logre o alcance a este superhombre. La fe en Dios es lo que más obstaculiza la voluntad para llegar a ser el superhombre. Entonces, esa es la proclama que él tiene y es por eso que él va a proclamar que un Dios que quita al ser humano su espacio para vivir la plenitud del humano, el honor de la existencia, pues si ha de existir yo, si yo he de existir, él, ese Dios, no puede existir porque yo he de existir. Nietzsche anuncia proféticamente la llegada de lo que sería el nihilismo, pero un nihilismo que va a proclamar la muerte de Dios, y esta muerte de Dios implica eh, que somos nosotros quienes lo hemos llegado a matar. Es un ateísmo lo que postula Nietzsche como una exigencia postulatoria de cómo iba yo a soportar ya no ser un Dios, por tanto no hay dioses, dirá él. Entonces, esta es una actitud totalmente negativa en contra hacia la religión. Como repito, es meramente postulatoria la postura de Nietzsche, no hay actitud negativa sobre la religión y la idea de Dios. En el caso de Feuerbach, la religión y la idea de Dios ya no son un problema de tipo de conocimiento, sino es un problema histórico y antropológico. Para Feuerbach es importante decir lo de la proyección de las cualidades del ser humano y la proyecta hacia una realidad que él dice que es la divinidad y que lo único que estamos haciendo es que el ser humano se aliena o no asume
su compromiso consigo mismo y relega sus errores, sus faltas a un Dios, que ese Dios es el que le va a permitir llegar adelante, ¿no? Feuerbach niega la existencia de Dios y ataca en contra de la religión de una manera negativa. Trata de engrandecer al ser humano y de destruir el mito Dios, precisamente para convertir al hombre en el ser supremo. El hombre es el único objeto universal y supremo, y la crítica a la religión es porque esta religión no va a permitir que el hombre sea el objeto único y universal y supremo. Eh, el, el hombre debe ocupar el lugar de Dios, tomar como fin aquello que la religión presenta como medio. Tiene que exaltar a la dignidad del ser humano de principio como algo esencial, secundario, algo accesorio, una condición. Dice Feuerbach que el ser humano en la religión es solamente un medio, una condición para llegar a Dios, la única cosa importante, y que el amor por la religión se convertía en un sentimiento puramente aparente e ilusorio. El amor religioso, dice Feuerbach, no ama al hombre sino por el amor de Dios, o sea, ama al ser humano solo aparentemente, y que en realidad ama a Dios. Pero pues ese Dios que ama, pues es un Dios que ha sido creado de manera ilusoria por la proyección que se hace de las propias cualidades que tiene el ser humano. Entonces, el hombre para Feuerbach debe de tener un amor, el hombre debe de tener una religión, pero ¿cuál es esa religión? La religión del hombre, del ser humano. El hombre es el Dios del hombre, el Homo homini Deus, dice Feuerbach. Eh, ¿Qué significa esto? Que debemos de quitar al Dios inventado o proyectado, y que la verdadera realidad de la divinidad es el mismo hombre, Homo homini Deus, el hombre es el Dios del hombre, y considerar que solamente hay un amor, y ese amor es el hombre, que solamente hay una religión, la religión del hombre. Bien, esta es la actitud negativa que podemos encontrar como una respuesta religiosa hacia la propia religión. Después de esto tenemos esta actitud sincretista, la podemos apreciar mucho hoy en día en algunos movimientos, como podríamos llamar la New Age, donde lo que se pretende es tomar elementos de diversas religiones y agruparlas en una misma sin que haya realmente una coherencia en juntar todos estos elementos de diversas religiones, fundir esos elementos religiosos, teológicos, filosóficos, para formar parte de una especie de estructura abierta, sin sistema, inclusive sin que sume realmente. Entonces, por ejemplo, en estas religiones o corrientes religiosas como la New Age, podemos tomar elementos del cristianismo, del catolicismo, y combinarlos con técnicas de meditación budista, combinarla con el uso de objetos religiosos sagrados de religiones, de la religión hindú, de la religión budista. Eh, Todo es posible y todo es abierto a poderlo fundir dentro de la actitud religiosa sincretista. Esto pues ha pasado en muchas corrientes religiosas. Por ejemplo, en el Imperio Romano ellos permitían
que hubiera la posibilidad de que todos tuvieran su propia religión, siempre y cuando respetar esto antes de que el cristianismo se convirtiera en la religión oficial del imperio. Entonces, el poder del imperio formaba un panteón. Panteón se refiere a todos los dioses. De hecho, aquí hago una pequeña cápsula cultural. Panteón viene del griego pas, pam, pan, que significa todo, y teón de teos, que significa Dios. Entonces, panteón es todos los dioses. El panteón era el lugar griego donde estaban todos los dioses. La cultura griega tenía dos tipos de religión, la religión privada y la religión civil o de Estado. La religión civil o de Estado donde se veneraba y adoraba a las grandes deidades como eh, Atenea, etcétera. Y la religión privada es que ellos tenían la creencia que tus familiares, tus ancestros se convertían en dioses. Y el lugar a donde se iban a enterrar a tus familiares cuando fallecían era el lugar donde estaban todos los dioses. Y el lugar donde estaban todos los dioses era el panteón. Por eso se conoce hoy en día al Camposanto o como panteón, ¿no? Al lugar donde enterramos a nuestros difuntos. Pero panteón significa todos los dioses. Entonces, cuando hablamos del panteón de una cultura, de un pueblo, nos estamos refiriendo a quiénes son sus dioses. Si hablamos del panteón de las culturas mesoamericanas antes de la colonia, pues estamos hablando de que Quetzalcóatl, de Huitzilopochtli, etcétera, todos los dioses que esa cultura tenía. Si hablamos del panteón hindú, estamos hablando de Ganesha, de Rama, de Shiva, etcétera. Si hablamos del panteón romano, pues estamos hablando de Apolo, de Minerva, de los dioses romanos. Entonces, lo que hacía el Imperio Romano era formar un panteón totalmente heterogéneo, es decir, de diferentes divinidades, polivalente de muchísimos valores. Era un tanto abigarrado porque ellos permitían a que cada cultura y cada pueblo que era conquistado por ellos o que era sometido por ellos, les permitían tener su propia religión y esa religión se incorporaba a todo lo que era el panteón del imperio. En estos casos pueden ocurrir situaciones de confundir la ideología del poder o de resistencia al poder con la religión y en muchos casos se obtienen reduccionismos religiosos que van a empobrecer a la propia religión. El caso más claro y concreto de sincretismo que hoy podemos ver en la sociedad pues es las tendencias de religiones enmarcadas en una especie de movimiento religioso muy genérico que se le ha denominado New Age como la nueva era. Entonces ahí pues cada quien es libre de llevar la creencia que quiera y vivirlo de a su manera, tomando elementos de las religiones que ellos quieran. Si ellos quieren tener a la Virgen María de Guadalupe, la pueden tener, si quieren tener a los santos pueden tener, si quieren creer en una divinidad alienígena la pueden tener, si van a utilizar elementos tanto cristianos, católicos, budistas, hindús, tanto de la metodología de meditación, de oración, como el incienso o los tipos de incienso, el fuego, las veladoras, algunos otros símbolos, pues esa es una actitud meramente sincretista. También tenemos la actitud neutral, es una actitud que se pretende asumir por muchos, es decir, dar un voto de confianza
a la conciencia creyente y tratar de alcanzar el sentido de lo que se está presentando como experiencia religiosa. Eh, Cuando nosotros nos vamos a acercar desde un punto de vista médico, por ejemplo, para atender a una persona que tiene alguna religión y que en esa religión puede tomar actitud de defensa sobre todo o una actitud sincretista o igual una actitud negativa donde está negando la religión y la divinidad, pues nosotros al acercarnos a la atención, ya sea médica, psicológica, espiritual, etcétera, del paciente, pues la actitud más adecuada es tomar una actitud neutral. Es una actitud donde vamos a valorar el hecho religioso que está viviendo este paciente, esta persona enferma, sea cual sea, tenemos que entender algunas cuestiones porque veremos en alguna otra clase posterior que precisamente la fe que la persona tiene independientemente de la religión en la cual se mueva puede ser un elemento muy eficaz y eficiente para lograr que esta persona sane. Y obviamente pues hay que tomar en cuenta que habrá algunas situaciones englobadas dentro de la experiencia religiosa y de la actitud religiosa que va a tener esta persona que pueden contribuir, aunque consideremos nosotros que sea un mito o que pudiera ser algo falso lo que estamos viviendo, va a contribuir a que la persona logre su sanación. Entonces, la actitud neutral es esa actitud en la cual nos presentamos ni a favor ni en contra del hecho religioso ni de la experiencia religiosa y que por el contrario estamos analizando para ver cuál es la mejor forma de atender la situación. Aquí la recomendación va a ser la siguiente. Hay una frase que su origen está con San Agustín de Hipona, uno de los padres de la iglesia del siglo IV después de Cristo, y que después San Anselmo de Canterbury la hace un poco más popular, siglo X, XI después de Cristo, que dice textualmente, credan ut intelligo. Perdón, credo ut intelligam. Primero creo y después comprendo. Esto significa que primero voy a aceptar lo que dice una doctrina religiosa, sin más, la voy a creer y hasta después de eso voy a comprender de qué trata. Por ejemplo, en las religiones cristianas, en la mayoría de ellas se cree en un dogma que es el de la Santísima Trinidad. Entonces, en esa postura, lo primero que había que hacer es creer en el dogma y hasta después ver si lo comprendo. Pero resulta que no funciona muchas veces bien así porque en realidad nuestra mente, nuestra capacidad de reflexión implica que primero deberíamos de creer, de aquello que vamos a creer, primero comprenderlo, entenderlo. Entonces la frase adecuada es la que propone después Santo Tomás de Aquino, otro gran teólogo, filósofo, conocido como el Doctor Angelicus para la Iglesia Católica, y de hecho es en el cual la doctrina oficial de la Iglesia se basa en la filosofía y en la teología de Tomás de Aquino.
Y Tomás de Aquino dijo, intelligo ut credam. Primero entiendo, comprendo y después creo. ¿Qué significa? Pero que la Trinidad y después creo en el dogma. Eso sería en parte el inicio de una actitud neutral ante una actitud religiosa o experiencia religiosa. Es decir, primero tengo que analizar, comprender, entender, reflexionar el hecho religioso y la experiencia religiosa que tengo frente a mí y hasta después pues decido si creo o no creo. Esto es muy importante decirlo porque este es un parteaguas que va a señalar el hecho de que nosotros debemos de ir creciendo en la fe, si es que tenemos una fe, y no quedarnos en una situación de una fe meramente infantil, donde solamente creemos en que Dios es una especie de superhéroe que va a llegar y nos va a solucionar la vida. Si nosotros seguimos creyendo después de los 10, 12 años en que Dios hizo el cielo, la tierra y todas las cosas en 6 días y el séptimo descansó, pues entonces estamos en la posición del credo ut intelligam y no del intelligo ut credam que proponía Tomás de Aquino. O sea, yo me creo que efectivamente Dios hizo las cosas en 6 días y después veré si lo entiendo, lo comprendo, no lo voy a comprender nunca. En cambio, si yo entiendo primero que Dios no pudo haber hecho la creación en 6 días, por lo que ya explicamos en la charla anterior, porque Dios es un ser espiritual que no puede estar sujeto al tiempo ni a los días, y que ese relato es en todo caso un relato que tiene una explicación pedagógica para que la gente, el pueblo al cual iba dirigido o va dirigido el sentido real de la creación, no tanto los días, sino el sentido real de la creación. Y bien, entonces aquí estaríamos invirtiendo la ecuación y estaríamos hablando de que primero debo comprender, entender, intelligo y después creo, ut credam. Esa es la fórmula propuesta por Tomás de Aquino y es la fórmula que yo les propongo a ustedes, inclusive ustedes ante la actitud que deben de tomar cuando vayan a atender un paciente y ese paciente pues sea un paciente que tenga una experiencia religiosa y una actitud religiosa que sea a favor de su propia religión o creencia. ¿Qué rasgos tiene una actitud religiosa? Los rasgos que tiene una actitud religiosa son los siguientes. Tiene el rasgo de el reconocimiento del misterio. Para que haya una actitud religiosa se tiene que reconocer que efectivamente hay algo que llamamos misterio. Es una especie de que el ser humano se quita del centro, se descentraza, se quita del centro del hombre para posicionarse en el centro del misterio. Obviamente sin tener que abdicar nunca a la propia condición que tenemos de seres humanos, de seres libres y de seres autónomos. Si nosotros renunciamos a la condición de ser humano, de ser libre, de ser autónomo, en ello a una experiencia religiosa positiva o válida, y esto se estaría convirtiendo en una especie de destrucción. Y hay que reconocer que hay muchos movimientos religiosos, hoy en día inclusive, que se convierten en destructivos para el ser humano. Hay algunos denominados sectas destructivas en la misma actualidad
que lo que está ocasionando es precisamente la destrucción, el coartar la libertad del ser humano, su propia autonomía. Y de ejemplos, pues tenemos muchos, por ejemplo, ese movimiento llamado Nexium, que tanto escándalo ha tenido en los medios de comunicación en los últimos años, ¿no? O otro tipo de movimientos religiosos, como por ejemplo los davidianos, que en su momento tuvieron una experiencia religiosa, según ellos, muy fuerte y acabaron prácticamente todos los que estaban concentrados en un lugar, acabaron suicidándose. Eh, la religión entonces puede inclusive decir que el ser humano no es incompatible con el reconocimiento de un Dios superior a él. No es incompatible, es el reconocimiento de ese misterio. Y el ser humano como ser libre no muere en relación con la divinidad. Entonces, y es libre de reconocer ese misterio. Acuérdense que hemos hablado de una ruptura de nivel, una ruptura ontológica. La persona humana no es succionada por el misterio. O sea, no es que se presente una pérdida, una minusvaloración o una renuncia de ningún elemento, característica, dimensión o espacio humano. No es una fuga o una renuncia, sino del intramundo, de mi mundo, sino más bien es el contacto con lo que considero que está más allá, lo que es totalmente otro, algo que en realidad va a enriquecer a mí como persona religiosa. Y eso va a propiciar en este reconocimiento del misterio el tener nuevas facetas y nuevos horizontes. Consiste más en una especie de transformación de lo humano por lo santo, tomando así lo humano otra valoración, algo añadido a mi propia realidad, a mi propia persona, a mi propia individualidad, sin renunciar a lo que yo soy humanamente. Eso implica el reconocimiento del misterio. También tenemos lo que se ha denominado la búsqueda de la propia salvación. Toda la mayoría de las religiones hablan de otra vida, de una vida después de la muerte. Y esto implica una especie de transición de la vida que tengo ahorita a un más allá, a una propia salvación. Y para eso tenemos un tránsito que es la muerte. Eh, el budismo, bueno, el budismo pregona que lo que debemos de alcanzar es el nirvana, que es una especie de estado totalmente en paz, armonioso, imperturbable, y permanecer eternamente en ese estado, no propiamente la intervención de un Dios, pero bueno, el misterio que estamos reconociendo ahí es precisamente estos estados o cielos que vamos a ir alcanzando paulatinamente a través de las prácticas del budismo. El reconocimiento del misterio sí comporta un aspecto nuevo en la línea de la acción y búsqueda que el ser humano tiene. No supone una renuncia pasiva al ejercicio de mis posibilidades como ser humana, sino todo lo contrario, es un trabajo exhausto, es una acción, es una búsqueda, es la exigencia de poner en marcha todas las posibilidades humanas como el único medio que yo tengo para vislumbrar un más allá de sí mismo, que se anuncia con la aparición del misterio. Por lo tanto, no consiste en minusvalorarse como seres humanos,
ni creerse incapaces de algo, ni empobrecidos, sino en cambio, o por el contrario, llevar a la máxima expresión todas nuestras capacidades humanas, que van a ser enriquecidas ahora, por lo tanto. Implica superar las limitaciones de fronteras finitas. No es una barrera que encierra al ser humano, sino una ruptura de todas las barreras que supone el carácter finito que tenemos en el mundo. Es hacer viable esa ansia por la eternidad, por la infinitud que toda persona humana lleva impresa, ¿no?, en su propia realidad, en su interior. Entonces, esta actitud religiosa de búsqueda de la propia salvación, o este rasgo de la actitud religiosa de búsqueda por la salvación, es una actitud salvífica. Es una buena noticia, es una especie de evangelio personal, una experiencia que va a dar color y sabor a toda la existencia humana. Eh, Es como el mar inmenso, está todo él penetrado de un solo sabor, el sabor de la sal. Así este sistema está penetrado de un solo sabor, el sabor de la sal, diría Buda. Entonces, esta actitud me permite ponerme en acción de acuerdo a los preceptos, de acuerdo a la doctrina, de acuerdo a las creencias particulares de mi propia religión, para buscar mi propia salvación a través, pues, del reconocimiento del misterio, y de que ese misterio, pues, va a actuar también para apoyarme y ayudarme a lograr esa salvación. Tenemos otro tipo de series de actitudes religiosas, porque el ser humano, la persona humana en sí mismo, también es un misterio. Poco lo conocemos, y poco nos conocemos inclusive a nosotros mismos. Y sabemos que podemos reaccionar de muchas maneras distintas, de muchas maneras distintas, como lo santo, partiendo de una misma experiencia o de un mismo encuentro se pueden generar actitudes, estilos o maneras de responder distintas y aparentemente contrarias. Algunas de ellas, por ejemplo, es la actitud de reconocimiento, es decir, parte de la experiencia de haber sido sorprendido por la iniciativa de una realidad del misterio, de lo santo, de lo luminoso, de lo sagrado, del ser supremo, que se revela al ser humano y que se revela en su entorno. Esta revelación, desde el punto de vista como algo sagrado, le vamos a llamar hierofanía. Si es la revelación del Dios mismo, le vamos a llamar teofanía. Y más adelante vamos a retomar esta parte de la revelación. La persona humana no encuentra, cuando se presenta esta situación, esta experiencia, no va a encontrar de alguna manera racional cómo referirnos a esto que se nos está presentando. Supera nuestra capacidad. No podemos probar racionalmente su existencia, pero sí aceptar que no es incompatible con nuestra razón. Al no poder convertirlo en una posesión intelectual, simplemente se reconoce que está más allá de nuestra capacidad. También tenemos una actitud que podemos llamar actitud de estupor. Esta actitud de estupor es una actitud donde la persona religiosa manifiesta su incapacidad para encontrar en sí o en su mundo comparación al mismo nivel con lo misterioso, con el misterio, con lo santo, lo luminoso que se nos está presentando. Todas las realidades humanas, ante lo que estoy experimentando, quedan reducidas a la insignificancia que tenemos nosotros como personas ante la grandeza de ese misterio que se me está presentando. Entonces,
todas las realidades humanas quedan reducidas a esa insignificancia, la sensación de estar ante algo ilimitado me anonada, me noquea en el sentido positivo, ya que se me ve incapaz de captar la magnitud de ese misterio que se me está presentando. Es una actitud que todavía no está objetivada, que todavía no está racionalizada. Es un encuentro y esa es la actitud de estupor que tenemos ante la divinidad. Otra de las actitudes que pueden haber es la actitud de temor y se deriva del estupor, de la actitud anterior y que en un segundo paso se va a adjetivar. El estupor deja paso a dos tipos de temores. El temor existencial, cuando la absoluta superioridad del misterio que se me está presentando como lo luminoso, como lo santo, como lo sagrado, deriva en una especie de sentimiento de dependencia absoluta hacia esa divinidad. Y hay un temor ético, una actitud de temor ético cuando experimentando y en comparación con mi supuesta santidad, experimentamos temerosamente una radical indignidad, es decir, no soy digno de esa divinidad o de eso que se me está presentando y eh, hace esto que yo me sienta falible, que yo me sienta indigno, porque mi vida, mi realidad, pues no merece esa sacralidad, eso santo, eso luminoso, eso glorioso que se me está presentando. También tenemos la famosa actitud de fascinación. Es el mismo estupor que venimos hablando que ha provocado que logremos objetivar el temor y que provoquemos todo lo contrario. Es una actitud de júbilo, de exaltación, de gozo, de felicidad, de alegría, de fascinación ante la absoluta superioridad de ese misterio que nosotros captamos y subrayamos en las facetas de lo que consideramos que es el sumo bien, el fin último, la verdad absoluta del ser humano, y este ser humano que se siente arrastrado fascinantemente hacia esta realidad divina. Entonces así el misterio se revela al ser humano y lo salva. Bipolar, o sea, tiene dos polos. Por una parte es trascendente, pertenece a un orden distinto en el cual nos encontramos, que es el orden de lo profano, y va a afectar todas las esferas que tenemos los seres humanos. Ya vamos a ver más adelante cuáles son esas esferas o dimensiones del ser humano. Y por otra parte es inmanente, o sea, dentro de nosotros mismos, nosotros somos beneficiarios de la salvación y responsables de obtener esa salvación. Por lo tanto, internamente tiene que haber un trabajo que debemos de realizar para que nosotros podamos lograr esa transformación. Por eso es inmanente en una transformación dentro de nosotros y dar esa respuesta para lograr también nosotros salvarnos y ser responsables de nosotros mismos haciendo un cambio actitudinal en cada uno de nosotros. La actitud simbólica
Es una actitud donde el sujeto religioso no se limita a vivir la presencia del misterio. Digo, lo puede vivir ya sea de manera temerosa o de manera fascinante. Ese misterio que se nos ha manifestado. Llamémosle que su manifestación ha sido a través de hierofanía, es decir, manifestación de lo sagrado ante nosotros en nuestra vida, sino que se proyecta también sobre actos, objetos, personas, lugares y tiempos. Es decir, celebramos exteriormente nosotros con palabras, con ritos, rituales, cultos, comportamientos. Entonces, se piensa que nuestra experiencia no es únicamente para mí mismo, sino que debo compartirlo con demás personas que gozan en mayor o menor medida de la misma experiencia. Una religión no compartida no es una religión. Y entonces esta actitud simbólica significa que a través de signos y de símbolos yo voy a estar manifestando esta experiencia religiosa y voy a estar rindiéndole culto a lo que se me ha manifestado o presentado dentro de la expresión religiosa que yo estoy señalando. Eso, cualquier ritual que yo haga, cualquier movimiento que yo haga, ponerme de pie, arrodillarme, sentarme, estar en actitud de escucha, persignarme, poner una vela, ponerme sentado en flor de loto, etcétera, 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 son actitudes simbólicas a través de las cuales yo estoy manifestando mi propia experiencia religiosa y cada uno de esos elementos, movimientos, gestos, tipo de ropa, objetos que utilice, todos van a ser considerados sagrados, van a estar sacados de lo profano y todo esto tiene un símbolo. Por ejemplo, la religión católica, las vestimentas, las ceremonias. Los ministros de culto, los sacerdotes y obispos durante la ceremonia religiosa, la misa, usan la ropa de color morado. Y el color morado se utiliza en Cuaresma y en Adviento. El Adviento son 4 domingos antes a la celebración de la Navidad. Y la Cuaresma pues está compuesta de 40 días que van del miércoles de ceniza hasta el miércoles santo. Esa es la Cuaresma. Ya el jueves, sábado y domingo, perdón, jueves, viernes y sábado santos es lo que se le llama el trido pascual para el domingo de Pascua, primer domingo de Pascua o de Resurrección. Bueno, Cuaresma y Adviento hay un ritual o un rito simbólico que es el color de la vestimenta de los ministros de culto. Y ese color sería el color morado. Cuando es el tiempo normal, que no hay una festividad importante, usan el color verde. Cuando hay una solemnidad, utilizan el blanco o el dorado, como es el caso del 25 de diciembre, el 12 de diciembre de la Virgen de Guadalupe. En marzo, que se interrumpe la cuaresma, el 19 de marzo con la festividad de San José. Ahí utilizan el color blanco o el dorado porque es una solemnidad. Cuando es el recordatorio del martirio de una... Bueno, les ofrezco una disculpa, aquí se pusieron como locos los perritos, pero ya se controlaron. Entonces estamos hablando de la actitud simbólica que tiene que ver con todo esto, ¿no?
desde la vestimenta, los colores, los objetos que se utilizan en una ceremonia religiosa, que va desde la vela, desde los candelabros, en el caso de la religión católica, el cáliz, la patena, el, el corporal, el purificador, que son objetos sagrados que se utilizan. Los lugares sagrados, por ejemplo, en la religión católica, en la iglesia durante la misa, hay 3 lugares sagrados muy importantes y principales en las lecturas y donde el sacerdote debería de dar su homilía o sermón. Otro es la sede, que es el sillón donde se sienta en algunos momentos en la misa. Y otro es el altar donde hace la consagración. Bueno, estos 3 lugares son muy importantes porque simbólicamente representan a 3 realidades de Jesucristo dentro de esta religión. En el Ambón está Jesucristo profeta. En la sede, donde se sienta el que preside la ceremonia, la misa, es Jesucristo Rey. Y en el altar donde se hace la consagración es Jesucristo sacerdote. Entonces, ahí hay un simbolismo implícito y todas, absolutamente todas las religiones tienen esta actitud simbólica dentro de sus actividades religiosas cultuales, dentro del culto. Bien, hay actitudes no religiosas. Las actitudes no religiosas se distinguen de la religión por 2 fenómenos aparentemente parecidos a la religión, pero que son radicalmente distintos a lo que es la religión. Esas 2 actitudes es lo que llamamos idolatría y lo que llamamos magia. La idolatría consiste en tomar como absoluto algunas realidades de nuestro mundo, cosas que no son sobrenaturales y se consideran como algo, como un ídolo, es decir, no tiene que decir nada con la auténtica religión o las religiones, porque el misterio es, como ya lo he dicho, una realidad sobrenatural, mientras que en la idolatría no hay misterio, no hay ruptura ontológica, no hay ruptura de nivel, no hay un contacto con el más allá. Fallan totalmente las características y esta carencia es sustituida ya sea con mayor o menor intencionalidad o con mayor o menor ignorancia por hechura de las manos humanas a manera de sucedáneos. Son simplemente timos que religiosamente hablando tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen. Una actitud que podemos considerar religiosa idolátrica o no religiosa, es una mezcla en la que se dan las devociones a ciertas imágenes, donde esperamos que la imagen realmente asuma el poder que pensamos que tiene y resuelva situaciones que nosotros requerimos. En todas las religiones se da devociones a ciertas imágenes y se acepta este fenómeno. Los devotos, los creyentes, los seguidores objetivizan de tal modo una imagen en la cual se va a perder el sentido real del referente de la imagen. El culto se hace directamente hacia la imagen y no hacia lo que la imagen representa. En católica, el culto dado a un santo puede caer en una situación de que va a ser una especie de imagen milagrera,
superior a todas las demás y se va a caer en una actitud excluyente y desproporcionada sobre la apariencia de la imagen concreta y no sobre lo que la imagen está representando, significando y cuál es el sentido simbólico en un momento dado de esa imagen. Y lo que nosotros estamos esperando es que esa imagen es la que haga el milagro y no otra, ¿no? Lógicamente hay graduaciones en cuanto al poder que pudiera el ser humano atribuirle en esta actitud idolátrica a una imagen. Y pues muchas religiones tienen estas actitudes y estas situaciones donde más bien se queda a nivel meramente humano y no realmente a lo que trasciende. Eh, Con respecto a la magia, es una técnica que utiliza el ser humano para eh, dominar aquello que está oculto. Lo que de primera mano escapa al poder del control de la mano del ser humano. La magia pretende ser un poder para orientar las fuerzas ocultas según la voluntad del que practica esa magia. Es la técnica usada, no sé, por Aladino y la lámpara maravillosa. El mago decide qué, cuándo, cómo, por qué, en qué medida el ser a su servicio, el pretendido misterio, debe obedecer a su amo. O sea, así como que el ser humano pretende controlar y dominar a lo santo, a lo sagrado, al misterio. Hay una inversión de papeles. Por ejemplo, en el antiguo Egipto, los magos se atrevían a imponer su poder a los dioses y hasta les amenazaban con destruirlos en caso de que esos dioses no obedecieran. A veces las prácticas religiosas pudieran parecer también prácticas mágicas o pueden ser tomadas así por algunas personas. En estos casos estamos ante una religión auténtica o ante una experiencia religiosa auténtica. Hay interferencias que pueden enrarecer, dañar o anular la actitud religiosa, ya que la religión no somete al absoluto al hombre, sino al contrario, somete al hombre a lo absoluto. Absoluto entendiéndose como la divinidad absoluta. Hay diversos tipos de magia porque la magia se funda en dos principios. Y de acuerdo a estos dos principios se distingue dos tipos de magia, la magia homeopática y la magia concomitante. La magia homeopática es la asociación de ideas por semejanza y la magia contaminante, perdón, allá hay un error en la lámina, debe decir la magia contaminante. Es una asociación de ideas por contigüidad. Ahorita lo explicamos. La magia homeopática es aquella que dice que lo semejante produce lo semejante. El mago cree que puede provocar el efecto deseado con tal de imitar ese efecto. Intenta dañar o destruir al enemigo dañando o destruyendo una imagen de él. Es, por ejemplo, que siguen el vudú, ¿no? Haces un muñequito y aquello que le hagas al muñequito le va a causar por semejanza el daño a la otra persona. Según esta magia homeopática, se le puede neutralizar, haciéndola padecer o desaparecer a la persona. Esta magia es practicada no solamente en las religiones del vudú, sino también en la India milenaria y se extendió en Grecia y Roma en la Edad Antigua y en algunos círculos animistas y credos primitivos siguen presentes en muchas partes del mundo hoy en día.
Por ejemplo, en Perú hay algunos grupos de nativos que moldean figuras de cebo mezclado con granos, con la figura de la persona que odian o temen, y después los queman en un sendero por el que tiene que pasar la víctima. Esta magia pues comprende un gran número de prohibiciones o tabúes. La magia negativa o tabú es evitar el suceso que se teme. Los que creen en ella piensan que si hacen determinadas cosas se seguirán unas consecuencias inevitables y peligrosas para ellas. Entre las comunidades primitivas, muchos de los tabúes se refieren a los alimentos, pues al igual que comen animales o que pueden darnos poderes, también se teme ser contagiados de otras cosas indeseables. Por ejemplo, los aborígenes de Madagascar, los guerreros no comen gallo que haya muerto en alguna pelea. Creen que si el guerrero comiera un gallo muerto en pelea, podrían ser heridos o morir en combate. Por su parte, la magia contaminante. Esta magia cree que las cosas que estuvieron alguna vez en contacto siguen actuando entre ellas a distancia, de modo que lo que ocurre a una le ocurre igualmente a la otra. En un principio es el principio de asociación de ideas por contigüidad. Las cosas que estuvieron alguna vez en contacto siguen estando en contacto. Entonces, en esta magia es muy común que se crea que existe entre una persona y algunas partes de su cuerpo, como el cabello, la sangre, las uñas, etcétera, alguna simpatía mágica. Y pues lo vemos, ¿no? Que hacen rituales consiguiendo el cabello de una persona para que a través del ritual que se está haciendo de tipo mágico se le pueda causar un daño o un beneficio dependiendo del ritual a esa persona, ¿no? En algunas tribus australianas se tiene la costumbre de arrancar a los jóvenes, a los muchachos, uno o varios dientes en las ceremonias de iniciación a la vida adulta, es decir, el paso, el cambio de la infancia a la adultez que se da más o menos en la época de la pubertad, y estos dientes serán luego cuidadosamente escondidos para evitar que cayeran en manos de algún enemigo. Hay en ese sentido desencadenando ya desde épocas pasadas una auténtica cultura mágica con apariencia religiosa. Basta con poner la reliquia de alguien encima de una persona para causarle un bien, un beneficio o un daño. Y esta actitud pues es una actitud mágica, fundamentalista y no tiene que ver con lo religioso. Sin embargo, en algunas religiones la tenemos. En la religión católica tenemos el culto a las reliquias de los santos. Una reliquia de un santo puede ser un trozo de ropa o de la tela de la ropa que portaba el santo, o inclusive puede ser un hueso, un dedo, una mano, una cabeza, etcétera, de ese santo, y que en ciertos momentos son exhibidos al culto popular dentro de las iglesias. Pues eso tiene que ver con una actitud fetichista hacia la reliquia. Otro tipo de magia es la llamada hechicería, que no se busca perdón, que no se limita a buscar beneficios o daños para las personas, sino que también podemos considerar que la hechicería es una especie de magia pública que se practica en beneficio de una comunidad. El mago se convierte en hechicero y actúa como una especie de funcionario público. Como de su actuación dependen en gran medida el bienestar de la tribu, la figura del hechicero tiene gran influencia y llega a igualarse en rango con el jefe o el rey de una comunidad. El puesto de brujo o de hechicero se convierte en un puesto social y sumamente estables y ambiciosos de magos, ¿no? El mago tiene una creencia implícita
pero firme en el orden y la uniformidad de la naturaleza. Cree que las mismas causas van a producir los mismos efectos y que las ceremonias y los conjuntos apropiados alcanzarán los resultados deseados, a menos de que sean contrarrestados en los conjuntos más poderosos de otro hechicero. Pues bien, ¿cuáles son las relaciones que habría entre magia, ciencia y religión? Para hablar de magia y ciencia, ninguna de las dos hay una ruptura de nivel ontológico, como lo que ya habíamos platicado en la charla anterior, pero tanto en la magia como en la ciencia, en ambas, los acontecimientos se siguen de modo regular, están determinados por leyes inmutables y pueden ser previstos y calculados con precisión. Ambas, tanto ciencia como religión, se rigen por la ley de la concatenación de la causa y el efecto. El salto es falso de la magia, ya que estriba en una concepción errónea de estas leyes, que se deriva de una equivocación o de una aplicación equivocada de la asociación de ideas por semejanza o por continuidad, que tiene que ver con las formas de magia o tipos de magia que ya había señalado, la magia contaminante y la magia homeopática. Cuando estos principios son correctamente aplicados, producen la ciencia, pero cuando lo son erróneamente dan lugar a la brujería y a la magia. La magia es una aplicación errónea de las leyes de concatenación de la causa y el efecto. Y la ciencia, por su parte, sí aplica correctamente la ley de la causa y el efecto para lograr establecer la asociación entre una causa y su efecto. Y a partir de ahí establecer alguna ley científica o teoría científica. Respecto a la relación entre magia y religión, la religión se propone conseguir una ruptura de nivel, como ya habíamos hablado, una ruptura ontológica, dejando que unos poderes superiores al ser humano lo abran a otras dimensiones sin perder de vista los actuales. Implica, pues, la creación en que el misterio potencia y respeta lo humano y le llena de una dimensión divina, santifica al humano. En la magia, este diálogo o experiencia enriquecedora entre el hombre y la divinidad no se da. Todo queda dentro del ámbito de lo profano, ¿no? Y todo queda dentro del ámbito, entiende, es obligar y controlar a los poderes sobrehumanos, a la divinidad, a hacer lo que el ser humano pretende. En cambio, en la religión se respeta al ser humano y hay una dimensión divina o santa que va a ser llenada en el ser humano por parte de la religión. La religión y la magia subsisten una del lado de la otra porque son dos reacciones psíquicas diametralmente opuestas. En la religión el ser humano percibe su dependencia del poder determinante del destino de la existencia. En cambio, en la magia piensa ser él mismo, el ser humano, ese poder, o al menos el que es capaz de controlar el poder divino. Entonces, son dos principios distintos, magia y religión,
Y por eso explica la hostilidad que ha existido desde siempre entre magos y sacerdotes, entre pitonisas y sacerdotisas, ya que en un primer momento el ser humano se servía tanto de conjuros como de encantamientos, pero también de oraciones y sacrificios para conseguir sus propósitos. Es decir, practicaba de manera simultánea ritos religiosos y ritos mágicos. Todavía hay religiones que practican de manera simultánea hoy en día ritos religiosos y ritos mágicos. Una mezcla de magia y religión que se encuentra en muchos lugares, en Europa, en Asia, en África, en América, en todo el planeta. Eh, Hay religiones que pretenden presionar a la divinidad de manera intensiva para lograr algunos beneficios. Hay un convencimiento mágico que estriba, eh, por ejemplo, en lograr que la divinidad otorgue lo que se le pide. Desde la antigüedad la magia se mezcló con la religión y eso ocasiona confusiones dentro de los adeptos de una religión. Algunos estudiosos manifiestan que la magia es más antigua que la religión, que obedece a un mundo de ideas más primitivo y que la religión en cambio tiene como referente la acción de seres superiores al hombre y que por lo tanto la religión es una concepción mucho más compleja. Mientras las prácticas de la magia son muy similares en todas partes del mundo, las creencias religiosas difieren enormemente, no solo en distintos pueblos, sino también en las distintas épocas de un mismo pueblo. Es característico de la magia que se presente con formas exteriores que ha tomado de la religión. Muchas veces puede ser muy difícil constatar si la actitud de una persona es mágica o religiosa. Es también significativo lo difícil que es a menudo trazar los límites, por ejemplo, entre la oración y un conjuro. En el fondo, la diferencia es simplemente clara. La oración es dirigirse a la divino y el conjuro es una fórmula mágica en la que el hombre da expresión a su propio deseo de ser el mismo, el señor del destino. Bueno, las expresiones de la experiencia religiosa y vamos a hablar de la estructura holística del ser humano. El ser humano, como decía ya, es un misterio que ni él mismo puede conocerse. Y como estructura es una unidad que podemos tratar de entender a través de las dimensiones que no puedo separar, pero que sí conforman esa estructura como unidad holística totalitaria o total, mejor dicho, del ser humano. Y esas dimensiones son al menos estas seis que les estoy poniendo en esta lámina. La primera de ellas es la dimensión física. La dimensión física se refiere a la parte corporal, material, que tenemos todos y que es clara. Es esa parte que a través de la cual interactuamos con el mundo. Esa parte que los demás visualizan en primera instancia sobre nosotros, que es captada de manera empírica, positiva, sensitiva, material y corporalmente o energéticamente, en la dimensión física. Pero dentro de nosotros hay una química y una biología. Hay una dimensión química y biológica. La dimensión química, pues es obviamente que todos los compuestos químicos que tenemos pues están entre la perfecta unidad que nos hace ser químicamente humanos y no otra cosa. Y la biología
que tiene que ver también pues con el ADN y con nuestras propias hormonas, glándulas, toda la parte biológica de nuestro organismo, que si bien por un lado nos pueden concebir como animales desde el punto de vista biológico, pero como un animal que es distinto o diferente a los demás animales o o diferente a las plantas de todo el mundo con vida que existe a nuestro alrededor y que obviamente pueden definir si una célula mía es de un perro, de un gato, de un árbol o es de un humano. Entonces está esta dimensión. Tenemos una dimensión psicológica que tiene que ver con nuestra psique, con nuestra, cómo se conforma nuestra forma de pensar, cómo está relacionado a esta parte con las reacciones que tenemos a través de las emociones y de los sentimientos, que si bien tienen una parte química y biológica, también tienen una influencia directa con la parte de nuestra psique y que tiene que ver también con nuestro comportamiento como personas, como seres humanos. Después tenemos la dimensión ética o moral, entendiendo como ética aquello que nace necesariamente de nuestra razón, de nuestro pensamiento y que nos permite vislumbrar lo que es correcto, lo que es incorrecto, lo que es bueno, lo que no es bueno, lo que es adecuado, moral, que por la costumbre de una sociedad, de un pueblo, de una cultura, nos dicta qué es lo bueno y qué es lo malo, y que esto tiene que ver con nuestra conducta, nuestro comportamiento. Aquí al respecto habría que decir, retomando lo que dice el filósofo Tomás de Aquino del siglo XIII, que el ser humano tiene dos tipos de actos que realiza. El acto son lo que haces, algo que haces simplemente. Leer, gritar, jugar, saltar, enojarse es un acto. Dice Tomás de Aquino que hay actos del hombre y actos del ser humano. Y va a decir que los actos del hombre no están sujetos a eticidad o moralidad. Son aquellos que hacemos por el simple hecho de ser seres vivos, por el simple hecho de existir, como el dormir, el comer, etcétera. Inclusive hay actos que en un estado de estrés muy fuerte, en ese sentido caerían en actos no sujetos a moralidad. Por ejemplo, una persona que se está ahogando y alguien va el salvavidas a rescatarla, y en el momento que la está rescatando, quien se está ahogando actúa con violencia, tirando golpes, tratando de sujetarse, arañando al rescatista. Bueno, ese acto pues es un acto que no está sujeto a moralidad o a eticidad porque está en una reacción de un estrés sumamente el tratar de sobrevivir. Esos actos se llama actos del hombre, pero los actos que sí están sujetos a moralidad, a eticidad, es decir, están sujetos a una responsabilidad y a un juicio, son los llamados actos del ser humano. Ahí sí ya interviene la parte racional del ser humano para cometerlo. Por ejemplo, alguien que está alcoholizado toma un auto y atropella a una persona. Es un acto que está sujeto a moralidad porque el acto comienza desde que está tomando, alcoholizándose, sabiendo que trae un auto que va a conducir y que a pesar de eso sigue tomando, decide subirse a su auto y conducirlo en estado de ebriedad. Entonces ese es un acto
que sí está sujeto a la moral y a la ética y por lo tanto es un acto llamado acto del ser humano. Esta es la dimensión ética o moral que todos tenemos. Luego tenemos una dimensión religiosa que tiene que ver precisamente con el encuentro con lo santo, lo luminoso. Todos los que eh, seguimos alguna religión, necesariamente hemos tenido a lo largo de nuestra vida una experiencia religiosa, como haya sido. Y esa dimensión religiosa la tenemos todos los seres humanos. Y la religión, la dimensión religiosa queda manifiesta porque somos seres rituales. Hacemos ritos, inclusive hasta a momento de levantarnos en la mañana después del descanso nocturno. Cómo nos levantamos, siempre nos paramos hacia la misma dirección, siempre hacemos las mismas cosas, a lo mejor sentarme en la orilla de la cama, a lo mejor pararme para asearme, cómo me rasuro, cómo me arreglo la barba, el bigote, cómo las chicas se maquillan, siguen exactamente un patrón ritual y que a fin de cuentas está manifestando o expresando una dimensión religiosa que tenemos. Obviamente la dimensión religiosa toma otra, otro talante en el momento en que hay un encuentro de una experiencia religiosa ante lo sagrado, ante el misterio, ante lo santo, ante la divinidad, lo cual nos va a transmitir a la dimensión espiritual. Aquí algunos negarán que el ser humano tenga una dimensión espiritual, pero pues en realidad no es así. Nosotros podemos demostrarlo muy sencillamente. El conocimiento, por ejemplo, no es material, no es corpóreo, no es energía. Nosotros aprendemos algo y ese algo que aprendemos pues queda en nuestra mente, pero queda de forma espiritual. Pasó de manera espiritual, no es energía. No tengo el perro metido aquí adentro, no tengo la energía de lo que es un perro metido aquí adentro. Tengo las características esenciales de lo que es un perro. Y eso tiene que ver con la dimensión espiritual. Pero yendo más allá, esa dimensión espiritual es lo que nos puede conectar directamente a través de diferentes realidades con la divinidad, con lo santo, con lo divino. Todos estos elementos forman parte de la estructura holística del ser humano y forman parte de nosotros en su total dimensión. Esa estructura holística del ser humano como actitud y experiencia religiosa tiene expresiones simbólicas que debemos ver qué es lo que realmente simboliza cada una de ellas. La primera de ellas es el mito. El mito religioso es un relato, generalmente es dramático, situado en un pasado remoto, que tiene una finalidad: explicar el porqué y el para qué de lo que existe referido al misterio último. Hay mitos de muchas clases, los hay aquellos que se refieren a los orígenes de los dioses, que son las teogonías, a los orígenes del universo, que son las cosmogonías, otros que explican algunos aspectos de la creación, que son mitos cosmogónicos, o mitos de la creación del hombre, mitos antropológicos, o mitos sobre el fin del mundo, mitos escatológicos o apocalípticos, etcétera.
Mitos teístas, existencia de las divinidades, y entre ellos están las teogonías, origen de los dioses, las cosmogonías, origen del universo a partir de los dioses, y los apocalípticos, fin del mundo por la intervención que tiene la divinidad. La divinidad tiene pues una participación en estos mitos como objeto y van a expresar en estos mitos las relaciones fundamentales entre Dios, entre el creador de todo y el ser humano, que sabe que el mundo pertenece a otro que es Dios. En el caso, por ejemplo, de los mitos antropológicos, se tiene al ser humano como protagonista del mito. Por ejemplo, el origen de la guerra entre Caín y Abel, que está en el libro del Génesis de la Biblia, la libertad y la responsabilidad del cuidado del universo, por ejemplo, el cuidado del paraíso, la desviación y la contradicción humana, es el tema de la caída de Adán y Eva, del primer hombre. Hay mitos como por ejemplo el mito órfico, que está centrado en la migración de las almas y en su reencarnación indefinida en los cuerpos que van a ser cárceles de esa alma. Todos estos mitos tienen como función explicar el sentido de aquello en el cual el hombre encuentra su existencia. El problema es que también pueden ser interpretados erróneamente si no conocemos la estructura mítica con que están construidos. Todo mito posee una parte externa, un lenguaje, un referente cultural, una poesía metafórica que actúa como un envoltorio y su contenido es lo que nos quiere manifestar. Es el objetivo del mito, llegar a entender ese aspecto fundamental. Si nos quedamos con el mito solo como relato literario, es decir, la letra del mito, descubriremos que es una ficción, lo que nos narra es un acontecimiento que no ha ocurrido así o simplemente se le ha inventado. Pero si atendemos el significado del mito, veremos que el mito es real, que describe la realidad de la vida del ser humano y proclama la verdad de esa realidad. El mito es lo que el misterio quiere manifestarle al ser humano. Comprender el mito es comprender poco más al misterio, a lo santo, a la divinidad, a lo luminoso, a lo sagrado. La doctrina religiosa, por su parte, supone un grado de abstracción mayor que el mito. Se desarrolla a través de aclamaciones cúlticas, es decir, el culto, a través de fórmulas dogmáticas, las confesiones de fe, a través de normas prácticas de conducta, la moral religiosa, elaboradas de manera sistemática en una comunidad de fe, que es la teología, e integradas racionalmente de la misma manera en la visión que el hombre tiene de sí, del mundo, de la divinidad y de todo. Esta doctrina religiosa tiene un cauce normal para que se exprese la actitud religiosa oculta, y este cauce normal es una institución religiosa, y hay tres elementos para ello. Girarse hacia el absoluto, es decir, una espiritualidad o mística. 2, una simbólica expresiva. Y 3, una regulación social y uniformadora de todas las formas de expresividad, que es lo que llamamos ritos. Toda una organización que hace que la mística sea vivida, que la mítica sea comunicable. Ritos y mitos, además de unir a la divinidad, refuerzan la solidaridad del grupo que profesa esa doctrina religiosa. Con el culto, la actitud religiosa se exterioriza y se convierte en un acto compartido y gratificante de vivir el misterio a través de la alegría, a través de lo fascinante, a través del fascinans, o el temor que produce en nosotros, el tremens. Recuerden que es lo misterioso o el temor
lo que nos tiene como reacciones ante el misterio. Sus funciones son indicar lo que sucedió en la actuación divina, es significar lo que significa el aquí y la hora de la celebración, profundizar cuánto se ha realizado en unos momentos cronológicos como fiesta y en un espacio acotado que es el templo. Los principales actos de culto son dos: la oración y el rito. La oración, una actitud de apertura hacia lo santo, y el rito a través de los rituales, donde el mito se expresa, se exterioriza a través de acciones que son el ritual, de gestos que son los símbolos y de palabras que es la oración. La oración es la palabra que el ser humano religioso hacia el misterio último, en señal de una alabanza, de súplica y a veces hasta de queja. La oración es la expresión religiosa más típica y auténtica. La oración es dialogar con la divinidad, y el rezar es utilizar una fórmula o establecida de recitación, buscando un diálogo, un encuentro, o inclusive producir un efecto a través del culto. Entonces, eso sería la oración y el rezo. La oración es un sentimiento que implica abandono, que implica confianza, que implica reconocimiento fascinador o temor obediente o rebeldía racional frente a lo santo, frente al misterio que se nos manifiesta. El rito es a través del cual el hombre religioso se identifica con el arquetipo de su existencia reflejado en el mito. Esta identificación no se produce solo de forma subjetiva, sino que se expresa, se exterioriza mediante una serie de acciones y de gestos que son los ritos. El mito es la palabra sagrada y el rito la acción que hace presente aquí y ahora esa palabra sagrada. O bien el rito es la acción sagrada y el mito la palabra que se explica y la motiva. Hay muchos ritos, ritos de conjuro para alejar peligros o daños, ritos de, por ejemplo, los ritos del nacimiento, de la pubertad, del matrimonio, de la muerte. Hay ritos de sacrificio que introducen en el ámbito de lo sagrado una realidad profana, que sería la víctima, para consagrarla, y que al ponerse del lado de la divinidad queda separada de usos profanos, con lo que queda asegurada la expiación y la comunión, y etcétera. Hay muchos otros ritos. El mito expresa palabras en el mundo de lo trascendente y el rito lo hace presente. Por el rito, el ser humano manifiesta aquí, en el lugar, en el templo, en el santuario, y ahora en la celebración, en la liturgia y en la fiesta, con gestos, acciones y palabras, la relación de unión o de compenetración entre la propia vida del hombre, lo profano, y la realidad sobrenatural, lo santo. El ser humano religioso cree en la eficacia de los ritos, no porque se trate de una acción mágica, sino porque son el lugar de encuentro con lo trascendente, un sacramento, y en definitiva dan un auténtico sentido a su existencia. Finalmente, en expresiones simbólicas tenemos las leyes de pureza. Por ejemplo, el tabú y la impureza. Tabú es una condición donde los objetos, las acciones o las personas aisladas o prohibidas por el peligro de su contacto
llevan consigo. Se convierten en tabú todo objeto, toda acción o toda persona que aparezca poseída por fuerzas de naturaleza más o menos incierta. La persona que no observa el tabú, la prohibición, se convierte en impura. El ser humano impuro es aislado, pierde su capacidad de relación, incluso con el misterio último, ya que lo divino es sobrenaturalmente puro, incontaminado, inmutable y santo. Entonces, quien no ha sido, por ejemplo, bautizado en una sociedad o en una religión, pues es impuro hacia esa religión. Hay otra serie de manifestaciones externas como la ética. Si no se puede reducir la religión a la moral, lo que sí es claro e ineludable es la repercusión que tiene la religión en las costumbres. La religión, la fe en lo santo y su adoración son hechos sociales que conllevan las ordenaciones morales o jurídicas a las que llamamos una actitud que implica una exigencia moral. Y esta exigencia moral puede ser una exigencia moral budista, una exigencia moral hinduista o una exigencia moral católica, cristiana, etcétera. En lo que se refiere a la actitud religiosa, también se manifiesta en el arte de una manera muy especial, en lo que conocemos como el arte religioso, que es el medio privilegiado de comunicación intersubjetiva. El objetivo de dicha comunicación es un sentimiento, una emoción que implica por el arte religioso lleva su simbolismo, sus interpretaciones que a veces son pedagógicas y catequéticas, conectadas con la doctrina de una religión y con sus propios mitos. Y finalmente, en la sociedad, el carácter social es constituido por la actitud religiosa como expresión de la misma sociedad. La absoluta superioridad de los valores de la religión respecto a un mundo intraprofano implica que hay una nueva comunidad religiosa que se organiza en la sociedad creando símbolos religiosos. El culto edifica la comunidad, elaborando relatos religiosos, mitos explicativos de todo y fijando fórmulas dogmáticas, proveyendo de un ceremonial litúrgico para la celebración. ¿Cuáles son las principales mediaciones que nosotros tenemos? Las mediaciones son, primero, el lugar donde acontece el acontecimiento o la manifestación trascendente, que es en objetos o ubicaciones en la naturaleza, en la historia y en la misma persona humana. Y segundo, en esa ruptura de nivel ontológico donde los santos se manifiesta con esplendor, con gloria, colorido, sonido, impresiones sobrehumanas. Y para esto tenemos tres situaciones. La primera, conocida como epifanía. Epifanía, mostrarse o aparecer por encima. Es una manifestación a la superficie. Es la aparición de un Dios o manifestación de un poder divino. Se trata del nombre de acción o cualidad de hacer aparecer por encima un compuesto de mostrarse por encima, aparecerse por encima. En el ámbito cristiano, epifanía hace referencia a cualquier tipo de elemento que se manifiesta de manera inesperada, sea divino o no, un significado, un concepto, una presencia trascendental o trascendente, pero considerado obviamente como algo sagrado o divino. En cambio, la teofanía
está formada por la manifestación de Dios. Teo, Dios, y el sufijo fainein, aparecer, hacerse visible, mostrarse. Entonces, es la manifestación de lo divino, de Dios. Y finalmente, hierofanía está compuesta por el vocablo hieros, que significa sagrado, y phanein, que significa manifestar. Es lo sagrado que se manifiesta. Esto de hierofanía es un término que propuso Mircea Eliade para, en su libro El mito del eterno retorno, para hacernos referencia precisamente a una realidad, en este caso lo santo, una manifestación de lo sagrado en la naturaleza. El hombre primitivo que recibe en la naturaleza como el actuar de lo trascendente, y al mismo tiempo esa naturaleza continúa siendo naturaleza. En ese sentido, una hierofanía se puede presentar en una piedra, en un árbol, en una montaña. Por ejemplo, la zarza ardiente de Moisés en el Éxodo, cuando la divinidad, el Elohim Yahvé, se le manifiesta como una zarza ardiente que no se consume a Moisés y le manifiesta cuál es el nombre divino o tetragrama sagrado, ¿no? Eso es una hierofanía desde el punto de vista de lo sagrado, o puede considerarse una teofanía desde el punto de vista de la manifestación de un Dios. Y lo importante es que estas manifestaciones, epifanías, teofanías y hierofanías, son realidades mundanas y quedan transfiguradas, son convertidas en símbolos de una realidad invisible que, sin perder su condición invisible, se hacen presentes a través de eso. Es indudable que el hombre no inventa esos símbolos. Parece claro que el hombre interviene más bien en ese proceso, proyectando sus categorías culturales, su experiencia interna en dichas exteriorizaciones. Y bueno, las diferentes capacidades del ser humano hacen surgir manifestaciones de reconocimiento de la trascendencia, ya sea por su capacidad temporal, provocando tiempos litúrgicos o sagrados, fiestas, ya sea por su capacidad racional, provocando doctrinas, dogmas, teologías, o por sus valores y emociones religiosas, o por su capacidad social, que provoca grupos, comunidades, iglesias, religiones, sectas, etcétera. Como conclusión, les puedo decir que las religiones, sobre todo aquellas que son monoteístas, reclaman una vivencia no solo individual de sus creencias, sino también social. Es decir, el yo creo, va unido al nosotros creemos. Y como conclusión, difícilmente hay una fe sin práctica de una ética. Una y otra se inscriben en una realidad humana. Si la experiencia espiritual se sitúa en un lugar más íntimo del ser, este precisa de una fundamentación de su fe, contrastándola con la comunidad o institución de creyentes de su mismo credo o de otros credos. Cuando la fe es comprometida y comprometedora, precisa de la ayuda de quienes están más capacitados por razonables motivos para orientar la pureza y el sentido de las creencias. Mientras encausa o fortifica la convivencia y salvaguarda de fanatismos o de la seducción de las sectas, la creencia religiosa esquiva tanto el vértigo del individualismo como del colectivismo. Les dejo ahí una bibliografía con la cual pues se ha sustentado esta clase del día de hoy, y con esto pues concluyo. Si hubiera alguna pregunta o... Gracias por ver y escuchar nuestro video. Esperamos te haya gustado mucho.
No olvides regalarnos un like, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. Así no te perderás de ningún video que estaremos subiendo. Gracias.